Buenas tardes y bienvenidos a una sesión más sobre la difusión de la convocatoria para profesorado visitante para el curso 2024-2025 en Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Alemania y, como novedad este año, en China. Entonces, os vamos a hablar un poquito de la dinámica que vamos a seguir a lo largo de la sesión, que esperamos que sea muy ágil e interesante para todos, y después ya vamos a pasar a las dos partes. Primero de todo, quiero dar la bienvenida a mis compañeros en el extranjero, en las consejerías implicadas, porque siempre es un placer verlos y no solo escribir por correo. Tenemos a nuestros compañeros de China, Ovidio. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Joana. Hola, Y a buenas tardes. Rodolfo Fernández, que se acaba de incorporar. Hola, Rodolfo. De aquí de Madrid cuento con la presencia de mis dos queridos compañeros Antonio Goñi. Hola, Antonio. Hola, buenas tardes. Y David López. Y de Hola, mi buenas tardes. compañera Susana Hermida, que también ha llevado durante muchos años y lleva el programa de profesorado visitante. Además, contamos con la presencia de las compañeras de la Consejería de Reino Unido e Irlanda, Concha Julián, que está sobre el terreno en Irlanda. Hola, Concha. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y Gabriela Alonso, ¿qué tal estás? Bien, buenas tardes a todos. Y nos falta nuestra compañera, aunque no tiene la cámara, pero está en el chat también, Sonia Espiñeira, que representa a la Consejería de Educación en Alemania. Sonia, ¿estás ahí? Me ha parecido oírla. Bueno, entonces la estructura de la sesión consistirá en dos partes. En la primera desarrollaré una breve presentación sobre la convocatoria y las novedades de la convocatoria, y después en una segunda parte intentaremos responder aquellas preguntas que vayáis dejando en el chat. Escribidlas, por favor, y mi compañero Antonio Goñi moderará las respuestas, y según si la pregunta es general o es de un país en concreto, pues responderemos uno u otro. Así que, si os parece bien y sin más dilación, voy a compartir la presentación. ¿Verdad? Bueno, pues Sí, gracias. Disculpad esta cuestión técnica. Bueno, como sabéis y seguro que lo habéis leído, la presentación de hoy gira en torno a la convocatoria, a la resolución por la que se convocan plazas para profesorado visitante para el próximo curso en esos 5 países. Es muy importante que nos detengamos por unos minutos en el texto de la resolución, que, como sabéis, consta de una parte redactada en la que se explican los objetivos, el número de plazas, los requisitos generales, los requisitos específicos, el procedimiento de selección, y después va acompañado de 4 anexos. Por un lado, las plazas por país y, en el caso de Estados Unidos, por estado. Por otro lado, las titulaciones, en esas titulaciones en las que también se indican los niveles, las etapas y lo que serían los méritos preferentes. Un tercer anexo en el que se explica el procedimiento de selección, no solo por país, sino también por estado. Y por último, las certificaciones para acreditar el conocimiento de idiomas. Lo digo porque muchas veces yo misma quiero participar en una convocatoria y voy directamente a la plataforma a inscribir documentos sin ver si reúno no solo los requisitos generales, que se sobreentiende que sí, sino sobre todo los requisitos específicos, y los requisitos específicos por país. En relación con ello, en relación con esto último, gracias, David, es importante tener en cuenta que cuando queráis realizarnos consultas generales y, por lo tanto, escribáis vuestros correos a nuestro buzón genérico de profesorado visitante, indiquéis por favor el país, porque hoy estábamos intentando responder correos con dudas genéricas, pero que no teníamos el contexto, no sabíamos, y cada país
tiene su procedimiento de selección, sus requisitos específicos de titulación, etc. Bueno, sin más que añadir sobre este asunto general, pero insistiendo en que es muy importante leerse bien la convocatoria y ver si reunimos esos requisitos, vamos a enmarcar el programa brevemente en lo que sería la acción educativa española en el exterior. Como veis en este mapa del mundo, hemos reflejado con distintos colores todo lo que sería nuestra presencia en distintos países. Las novedades de este año es que contamos con una asesora en Costa de Marfil, con un asesor en Emiratos Árabes y con una asesora en la India. Es muy importante tener en cuenta este contexto porque, como sabéis, al menos los programas de movilidad que se gestionan en nuestro servicio son programas adaptables, extensibles, tanto el de profesorado visitante como el de las secciones bilingües, y por ello, según sea la situación de la enseñanza del español en un país o en otro, se puede prever la firma de algún tipo de memorando para instaurar el programa. Entonces, como veis, estamos abiertos, estamos a otros contextos, pero de momento presentes en 55 países de todos los continentes. Esta presencia se reduce o se concreta, mejor dicho, en distintas oficinas, son consejerías, agregadurías, centros de recursos, en personal de distinto tipo. Tenemos asesores técnicos, los compañeros que nos acompañan hoy son justamente eso, asesores técnicos. Profesorado visitante, según las estadísticas de últimas, tenemos más de 1.300 docentes. Tenemos también docentes en secciones bilingües, auxiliares de conversación, docentes en el exterior, en distintos centros, que son los que tenéis especificados en la columna de la derecha, son centros de distinta titularidad jurídica. Y también gestionamos el programa doble de auxiliares, tanto extranjeros en España como españoles en el extranjero. Entonces, en este contexto tenemos que enmarcar el programa en el que nos vamos a sumergir a partir de esta diapositiva. En la convocatoria, si la habéis ojeado o la habéis leído, veréis que este año se convocan 638 plazas. Siempre el gran número, el grueso del número se destina a distintos estados de Estados Unidos, y este año en concreto se han convocado 10 plazas para Canadá, 5 para Irlanda, 12 para Alemania en el Estado Federado de Hessen, y por primera vez, como os decía, se convocan 5 plazas de profesorado visitante en centros de China. Sabéis también que podéis escoger un país o, en el caso de Estados Unidos, un único estado. Hemos recibido la consulta, yo voy introduciendo cuestiones cotidianas, de que la nueva aplicación, sabéis que hasta ahora era Profex, este año nos estrenamos además todos con la plataforma Profex 2 y parece que deja seleccionar en esta convocatoria más de un país. Tened en cuenta que la plataforma se ha diseñado para todas las convocatorias. Eso no quiere decir que se pueda pedir más de un país. Hay que pedir un único país o un único estado. Los centros educativos, ya sabéis, que son también centros de enseñanza primaria y de secundaria, generalmente son públicos, y a ellos os incorporaréis para o bien sumergiros en programas de enseñanza bilingüe, para dar español lengua extranjera o también para dar otras materias no lingüísticas en español. Os podéis encontrar, sobre todo en el caso de Estados Unidos, con un grupo importante de estudiantes que no tienen el español como lengua extranjera, sino como lengua de herencia. Es decir, que lo mantienen en casa, en el ámbito familiar, pero no pasan por un nivel académico ni se enseña en otras instituciones. Es importante tener esta consideración en cuenta. La duración del contrato pues depende, está en la convocatoria, hemos recogido aquí el dato, en Estados Unidos y Canadá hasta 5, Irlanda, Alemania hasta 2 y en China depende del visado que obtengáis en ese momento. Y las condiciones laborales y salariales
pues son como las que podemos imaginar, parecidas a las de un profesor nativo de la misma cualificación. Los objetivos del programa, así muy generales, serían estos dos, ¿no? Por un lado, el relacionado con el país, que es atender esa demanda de profesorado de español y de otras materias en español que no se puede cubrir con docentes del país. Y por otro lado, el otro objetivo está relacionado con la vivencia, tanto personal como profesional, del docente que quiere participar en él, ¿no? La posibilidad y la oportunidad de estar entrar en contacto con otra cultura, con otro sistema educativo, con otras maneras de trabajar y por supuesto, de aprender. Refiriéndonos otra vez a la convocatoria, a la que hacía referencia yo antes, a la resolución, vamos a distinguir tanto requisitos generales como requisitos específicos, ¿no? Generales tienen que ver con la nacionalidad española y con no tener ninguna enfermedad que nos imposibilite para el ejercicio del trabajo. Los requisitos específicos ya dependen, y eso sí que es algo que tenemos que tener muy en cuenta, dependen de cada país. El referido a la nacionalidad, pues tanto en el caso de Estados Unidos como Canadá, no tener la nacionalidad de los respectivos países. En cuanto al nivel de idioma, también tener muy en cuenta el que se exige. Según el país va desde el B1 hasta el C1, ¿no? El B1 de Estados Unidos hasta el C1 de Canadá. Para acreditarlo es importante que comprobéis que vuestra certificación corresponde a una de las que aparecen en el anexo 4, en el de las certificaciones para acreditar el idioma. Esto no quiere decir que alguien que tenga un B2, un C1 de inglés no pueda presentarse a Estados Unidos. El B1 será el requisito y si tiene un nivel superior, le contará como un mérito preferente. Pero este es el nivel mínimo exigido. En el caso de China, como veis, se puede optar tanto por acreditar el chino como por acreditar el inglés. Siguiendo con los requisitos específicos, es importante también que leáis con calma lo especificado en el anexo 2. El anexo 2 se refiere a todas las titulaciones. Es importante también porque os indica en qué nivel y etapa vais a ejercer la docencia y cuáles van a ser esos méritos preferentes. Está estructurado así: país o estado, las plazas con los niveles y las modalidades, las titulaciones requeridas y los méritos preferentes. Como veis, grado si es para primaria, infantil, primaria, y después pues un grado en ámbito lingüístico, humanidades, ámbito científico-tecnológico, pero insisto, leed por favor lo requerido para cada país, la titulación requerida. Además de la titulación, los otros requisitos específicos son tanto uno de ellos es la experiencia docente. Lo mismo, según los países, por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá, esos 2 años mínimos o 3 de experiencia tienen que corresponder al último, al actual. Eso quiere decir que para participar en una de estas plazas de Estados Unidos y Canadá tenemos que estar actualmente en el aula, no en una comisión de servicios como podría ser estar en un centro de recursos de una comunidad autónoma. También otro requisito específico es el que se refiere al máster de profesorado, que para Irlanda, Alemania y China son requisitos específicos. En el caso de Estados Unidos se consideraría más bien como un mérito. Y el requisito específico de participación previa en el programa. Por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá, pues no haber sido profesor visitante en el curso actual y en el curso anterior, es decir, en 2 anteriores a la nueva convocatoria.
Como os decía también, existen unos méritos preferentes, no requisitos. Son aquellos que se van a contar, que se van a tener en cuenta y que varían a la hora de establecer un baremo y a la hora de establecer una selección. Varían según el país. En el caso de Estados Unidos, por supuesto, según el estado. Por ejemplo, lo que os comentaba antes de tener un mayor nivel de inglés, tener el máster, que no es un requisito específico en Estados Unidos y Canadá, el máster de enseñanza. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, por las distancias, tener carnet de conducir, si tenéis experiencia, un máster L, una acreditación de un número de horas de enseñanza de español lengua extranjera, etcétera, si tenéis publicaciones, si habéis coordinado programas, todo eso aparece en el anexo correspondiente de la convocatoria. Entonces, ¿cómo podemos participar? Como os decía, hasta ahora nosotros utilizábamos para todas nuestras convocatorias la plataforma que seguro que muchos conocéis, que se llama Profex. Pero este año, desde este curso, vamos a utilizar esta nueva que nos va a facilitar, parece ser que bastante más, todo el proceso. Aquellos que tenían los currículums introducidos en Profex verán que todos aquellos datos se han vertido en Profex 2 y que lo que hay que hacer ahora es actualizar nuestra carrera académica y profesional con los correspondientes certificados. Es importante que todos aquellos documentos que acrediten tanto nuestra experiencia docente como académica correspondan a los aspectos que nos van a valorar, que aparezca el número de horas, que aparezca si son, en el caso de que sea de formación, si es una titulación, que aparezca, o si no tenéis el título, el abonaré correspondiente en el caso de los másteres, doctorados, etcétera. Recordad también el plazo de presentación de solicitudes, que se cierra el día 8 de enero, creo que a las 2 del mediodía. Durante todo este tiempo podéis ir ampliando, consolidando vuestro currículum en Profex 2, si os faltan papeles y acreditaciones, conseguirlas. Y está previsto que, por ejemplo, las entrevistas de Estados Unidos, que en este caso serán presenciales, está previsto que sean presenciales en Madrid, serán en abril. Luego vemos las fases en todo el proceso, desde que uno crea su perfil en Profex 2 hasta que puede ser llamado para la entrevista. Pero en ese tiempo pues, habrá que seguir el proceso de si una candidatura, si un currículum es admitido o no lo es, qué plazo hay de subsanación, etc. Entonces, una vez que hayáis introducido vuestro currículum y vuestra solicitud la hayáis registrado, veréis que con el paso de las semanas va cambiando de fase de revisión. Puede ser que pase de simplemente inscripción o solicitado a admitido, o a subsanable porque os falta algún documento, etc. Entonces, en ese periodo de subsanación, vosotros podéis ir incorporando los documentos que os faltan y que son necesarios para que podáis continuar con el proceso. Como os decía, en este breve esquema se ven las fases o las etapas en ese procedimiento hasta que estáis seleccionados o en reserva. Primero se realiza una criba con los admitidos, es decir, aquellas personas que cumplen con los requisitos generales. Pasamos después a una valoración previa del expediente y ahí se miran ya los méritos preferentes para cada país y para cada estado. A partir de ahí se convoca a los candidatos admitidos y ya digamos que corresponden a esa primera criba de méritos preferentes, ya se les convoca a las pruebas, a las entrevistas. Estas entrevistas se realizan normalmente en inglés
y las realizan las instituciones educativas de los países de destino. Y a partir de ahí ya se elabora la lista de seleccionados y también la lista de reservas, porque es posible, claro, que desde que alguien realiza ahora, inscribe su solicitud en el mes de diciembre o principios de enero, hasta que se convocan las pruebas, es posible que la vida de las personas pues, pueda verse modificada para bien o para mal. En esta diapositiva hemos querido reflejar la evolución de las plazas que se han convocado desde el año 2020, o sea, desde el curso 2020-2021 hasta esta convocatoria actual para el curso 2024-2025. Hemos marcado en colores los países, Canadá y Estados Unidos en 2020-21 y cómo se han ido incorporando Irlanda sucesivamente, Alemania en 2023 y ahora para esta siguiente China. Tened en cuenta que estas plazas tienen una doble financiación. Por un lado, desde aquí, desde el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, se cubren los gastos de las entrevistas presenciales, si se realizan aquí en España, y por otro, en los países del destino, porque a vosotros os pagan los propios países, aquellos a los que vais a trabajar, y también la cobertura médica. Como veis, en los últimos años ha habido, en los últimos 4, desde 550 a 638, ha habido una evolución clara. Entre estos 2 últimos años, una evolución, digamos que sostenible, pero con intereses de incorporar y de implantar esta convocatoria y este programa en otros contextos también. El año pasado se intentó en Australia, pero por decisión y por falta de medios de las autoridades australianas se tuvo que detener. Bueno, pues en la convocatoria pasada, en la próxima convocatoria hablaremos de la de este año. Este año acaba de abrirse, por lo tanto no lo sabemos, pero para que os hagáis una idea de la proporción existente entre el número de solicitudes que se reciben y el número de contratos finales. 2.433 solicitudes, de las cuales el año pasado 1.525 fueron admitidas. Hay que tener en cuenta también que un mismo candidato, por ejemplo, yo quiero presentarme a profesorado visitante, como tengo ya el gusanillo y quiero tener una experiencia en el extranjero, de conocer otros contextos, entrar en contacto con otra cultura, conocer cómo se trabaja en tal o cual sistema educativo, es posible que vaya también abriendo otros horizontes y cuando sale el programa de secciones bilingües me quiera también apuntar y así con otros, ¿no? Y si soy funcionario, pues también en docente, pues en asesores. Entonces, al final, es lógico que muchos candidatos se vayan quedando por el camino. Esto no tiene que verse como un fracaso, ni mucho menos, o como un desinterés, sino al contrario, ¿no? Que cada vez más tenemos quizá más oportunidades. Entonces, de esas 2.433 fueron admitidas 1.525 y de ellas 1.190 personas fueron convocadas a las pruebas y a las entrevistas. Entonces, para esas plazas se realizaron este número de contratos, 538, pero después muchos otros también fueron contratados directamente por los propios estados. Bueno, la pregunta que se podría hacer a alguien que entra por primera vez en contacto con una convocatoria de este tipo, ¿no? ¿Por qué participar? ¿Por qué vale la pena? ¿Por qué podría yo dejar el trabajo que tengo aquí, en mi centro, sea funcionario o no sea funcionario, esté en la pública, esté en la concertada? Porque, bueno, pues sobre nosotros creemos que es sobre todo porque nos ofrece 3 tipos de oportunidades y todas tienen que ver con, bueno, pues con nuestro desarrollo tanto docente como personal, ¿no? Nos formamos, seguimos formándonos, pero también fijaos que conocer otro método de trabajo, entrar
en contacto con compañeros de profesión de otros contextos y de otros países, perfeccionar la lengua, conocer, entrar en contacto con la cultura y sobre todo también llevar nuestra visión de la cultura española a otros contextos. Forman todo ello, conforman un enriquecimiento personal que después, cuando regresamos a nuestros centros o al sistema educativo español, nuestros estudiantes también se ven beneficiados, ¿no? Con toda esa perspectiva, con ese cambio de visión. Esta diapositiva intenta reflejar de una forma un tanto ingenua, pero yo creo que bastante ilustrativa, las actitudes que tendría que reunir o con las que se va a encontrar, ¿no? Y que va a desarrollar el docente que participe en este programa y que se encuentre allí. No solo la resolución de problemas, sino sobre todo también la adaptación al medio. Tenemos que saber que desde el primer día vamos a sumergirnos en un contexto que desconocemos y que por lo tanto nos puede parecer inseguro, pero nos tenemos que armar de todas nuestras herramientas para ser facilitadores, no solo entre docentes, familias, sino familias, profesorado, compañeros. Tenemos que ser también polivalentes y sobre todo realizar múltiples tareas a la vez. Y despacito, pero a la vez. Y eso puede ser complicado porque estamos en un contexto nuevo, en un contexto que no conocemos. Os aconsejo que entréis ahora después veréis el enlace a la página, que entréis en la página donde está publicada la convocatoria, porque en la parte final hay testimonios de profesoras que están participando tanto en Estados Unidos como en Alemania, perdón, y viene muy bien saber de su propia voz cómo lo están viviendo y cómo lo vivieron al principio. La gestión del programa es una gestión complicada porque, por un lado, estamos trabajando un pequeño equipo aquí en el Ministerio de Educación, en la Unidad de Acción Educativa en el Exterior, en este servicio de difusión de la lengua y la cultura, y por otro lado, nuestros compañeros que están destinados en las consejerías de educación que corresponden a los países que participan en la convocatoria. Los compañeros de Estados Unidos y Canadá, Reino Unido e Irlanda, la Consejería de Alemania y los que están en China. Y después, por otro lado, los organismos, las instituciones educativas de los países de destino, que aquí los tenéis, pues, tanto de Estados Unidos como de Alberta en Canadá, en Irlanda, en el Estado Federado de Hesse y en este caso en concreto la Consejería de Educación en China con las autoridades del Ministerio de Educación de allí. Muchas personas, muchas ilusiones, muchas ganas de facilitar el proceso primero de inscripción en el programa, pero después también de resolución del mismo. Y para estar al día de todo, si pertenecéis o formáis parte de alguna red social, os aconsejemos que nos sigáis porque todo, absolutamente todo lo que se publica y casi lo que está por publicar lo difundimos a través de Facebook, Instagram, LinkedIn, el canal Twitch, X, el antiguo Twitter, Telegram, que tiene un canal específico y exclusivo para profesorado visitante, también por WhatsApp, en TikTok, el canal YouTube. En alguna es posible que estéis, así que os recomendamos que participéis. También que leáis con detenimiento la página web de Acción Exterior en la que se publica la convocatoria, donde aparecen esos testimonios de docentes en activo en la actualidad, donde se pueden compartir experiencias
Y si queréis escribirnos para realizar cualquier tipo de consulta, tenéis aquí este correo, visitantes2, siempre @educacion.gov.es. Y sí que os pedimos, como os decía al principio, por favor, que en el asunto indiquéis el país. Por ejemplo, pongáis Estados Unidos y la pregunta China, porque para nosotros es mucho más sencillo poder dar con la respuesta. Y esta es la breve presentación. Espero que no haya sido muy árida. Voy a dejar de compartir. Y ya está. Y ahora, bueno, si queréis, pues podríamos pasar, Antonio, al turno de las preguntas. Hola, buenas tardes. Bueno, hemos procurado responder a mensajes a través del chat. Algunas preguntas no las hemos podido atender porque, bueno, están llegando bastantes, pero bueno, tenemos bastante al día. Hay algunas preguntas sobre sueldos, en general. Y bueno, hemos informado que en las guías informativas por país que están disponibles en la página web de la convocatoria hay información orientativa sobre sueldos, pero bueno, que estos varían en función del destino, en función de la experiencia docente, en función del perfil académico del candidato. Si, por ejemplo, pues tiene un máster o tiene un doctorado, pues cobrará más que si no lo tiene, etcétera. Pero bueno, no sé si alguno de los compañeros que están en los países de destino querrían añadir algo a este respecto. Bueno, yo puedo comentar de Estados Unidos, por ejemplo, las diferencias salariales ya no solamente entre distintos estados, sino entre distintos distritos dentro del mismo estado, incluso de distritos que están pegados uno junto al otro, pues pueden variar. Puede variar porque aquí la educación está muy descentralizada y cada distrito escolar, que un distrito escolar pues sería todos los centros educativos que hay en una ciudad o a veces en varias ciudades juntas, tienen autonomía para decidir cuáles son sus tablas salariales. Entonces, en ese caso, tendréis que, las personas que lleguen a la entrevista, pues tendrán que pedir durante la entrevista que les pasen esas tablas salariales, que siempre tienen como dos ejes. Uno es su formación académica universitaria y el otro eje es la antigüedad docente. Y de acuerdo a esas tablas cobrarán pues más o menos. Pero no se puede generalizar, al menos aquí en Estados Unidos es imposible generalizar. Muy bien. ¿Algún comentario más? ¿Alguna compañera, compañero de los países? Bueno, pues preguntaban también, hay preguntas sobre, digamos, las parejas que, digamos, están planteándose participar ambos. Si sería posible o, digamos, pues ofrecerles destinos, si no en la misma ciudad, pero por lo menos destinos cercanos. Y si en este momento del proceso, pues se puede saber. Hemos dicho que no, que obviamente que todavía es muy prematuro, pero que se hace lo posible por intentar, digamos, ofrecer a los candidatos que viajan en pareja y que también son candidatos, pues bueno, pues tener en cuenta esta circunstancia para ofrecerles, digamos, la oportunidad de entrevistarse para un mismo distrito escolar en Estados Unidos, ¿no? Sí. Sobre todo, ¿no? Porque, bueno, en China, bueno, aquí tenemos a mis compañeros Ovidio y Rodolfo que me podrán, digamos, hacer algún comentario. China todavía no, vamos, es el primer año que participa en el programa, entonces pues no tenemos experiencia previa, ¿no? Y imagino que las plazas que se ofrecen son en ciudades que puedan estar bastante distantes entre sí, ¿correcto? Exacto, Antonio. Intentaremos pues cubrir. China es un país inmenso y entonces intentaremos que las plazas estén repartidas, no estén concentradas todas en la misma ciudad. Por eso es bastante improbable que tengamos, que no imposible, que tengamos dos plazas en una misma ciudad. Pero es que además, ¿me escucháis bien, no? Sí, muy bien. Sí. Sí, vale. Pero además es que incluso si hubiese dos plazas en una misma ciudad, pongamos en Shanghai,
El programa, la característica que tiene China es que los centros, las escuelas, proporcionan alojamiento al profesorado visitante. Entonces, no tiene mucho sentido que, aunque estén en la misma ciudad una pareja, no van a poder vivir juntos, porque van a vivir, pongamos el caso de que sea dentro de la misma ciudad. Pues uno va a vivir en su escuela, el otro va a vivir en su escuela, y durante la semana y fin de semana. Entonces, en ese sentido, pues lo vemos bastante complicado, aunque ya os digo, aunque sea dentro de la misma ciudad. Y bueno, eso también es una de las cosas negativas para una pareja, pero es una cosa pues muy bueno, muy positivo para aquellos que estéis pensando en veniros a China, porque aprovecho que aunque el salario, como decía también Carlos, va a variar muchísimo de una escuela a otra, porque como os decía, es un país enorme, no es lo mismo una escuela en una ciudad chica que una ciudad pequeña, que en un pueblo más, en una ciudad grande que en un pueblo. Pero sí, las escuelas ofrecen a todos los profesores visitantes alojamiento dentro de la escuela, lo cual es un gasto que el profesor se ahorra. Ofrecen también manutención, lo que es la comida durante la semana, el fin de semana normalmente no. También las escuelas pagarían el reembolso del vuelo a España, de ida y vuelta, o sea que también es a tener en cuenta para aquellos candidatos que os estéis pensando en veniros a China. Así que, bueno, aprovecho para comentar esto. Muchas gracias, Antonio. Muy bien, Ovidio. Y nada, las plazas que entendemos que se ofertan en Irlanda, corrígeme, Concha, Gabriela, si me equivoco, son en el entorno de la ciudad de Dublín, más o menos, ¿no? Pues no. Ah, ¿no? Vaya, pues me he equivocado. Bueno, pues ahí estáis. Cosas para corregirme. Bueno, tenemos un profesor visitante en Galway y entonces está justamente en la otra costa de Dublín, en la costa oeste. Sí que es verdad que el entorno de Dublín tiene muchísimas más escuelas que en cualquier otra parte de Irlanda, pero ahora mismo no sabemos qué escuelas se van a meter en el programa o no. Eso en Irlanda es mucho más centralizado, no tiene nada que ver con Estados Unidos o Reino Unido. Es el Department of Education el que lanza el proyecto para sus escuelas y además es el que también paga a los profesores. Por lo tanto, van a cobrar lo mismo en una parte de Irlanda que en otra. Y ya ahí uno también, la cuestión también del alojamiento, que nada tiene que ver por lo que veo con China. Tenéis que, si venís a Irlanda, tenéis que buscar muy bien el alojamiento es caro, es verdad que vais a cobrar un poquito más que en España, depende igual que en el resto de países del número de años trabajados y de si tenéis máster o doctorado hecho. Pero lógicamente el nivel de vida es bastante alto. Entonces tenéis que hacer vuestras cuentas. Como experiencia, estupenda. Como desarrollo, como ha dicho Joana, desarrollo profesional, desarrollo personal, garantizado. Y además os puedo asegurar que las 3 profesoras que ahora mismo están aquí trabajando están encantadas. Lo mismo que los auxiliares, pobrecitos, que cobran muy poquito, pero también están encantados porque hay muy buen ambiente en las escuelas. Pero bueno, tenéis que un poquito decidir. Sí, bien, muchas gracias, Concha. Y antes de dar la palabra a Carlos, que tiene la mano levantada, pues no querría cerrar esta pequeña ronda con la intervención de nuestra compañera Sonia desde Alemania. Buenas tardes, Sonia. Hola, buenas tardes. Estaba justamente ahora respondiendo por el chat una de las preguntas. Perfecto, muy bien. Bueno, pues nada, un poco enlazando con todo lo que habéis comentado, ¿no? Lo que es el programa Profesora Visitante en Alemania, pues tal y como decía la compañera de Irlanda, pues tiene, o hemos comprobado, ¿no? En esta primera experiencia, porque llevamos un año de andadura, ni tan siquiera un año,
que la búsqueda de vivienda es un factor importante, pero que eso tampoco desanime, ¿no? Porque sí que es verdad que se ha detectado esa dificultad y las autoridades educativas del estado de Hesse están poniendo, vamos, todo lo posible, estamos buscando posibilidades para de alguna forma atajar o buscar pues, soluciones a este tema, ¿no? La vivienda en este país, en Alemania, pues en general, en casi todas las ciudades, pues es un tema muy complicado, tanto por precio como por escasez, o sea, no hay. Pero bueno, lo dicho, que estamos trabajando en ello. En estos momentos pues tenemos a 10 profesores pues, que están encantados porque están recibiendo un trato, la verdad, que privilegiado por parte de las autoridades educativas, que tienen un interés enorme y los están cuidando muchísimo, ¿no? Entonces ya han tenido 2 reuniones en estos 3, casi 4 meses de andadura. Han atendido todas sus peticiones, al igual que nosotros, ¿no? Pues, tanto mi compañera Marta Ares, que hoy no ha podido estar, como yo, como el consejero, como toda la consejería, estamos muy pendientes, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que por el momento pues, estamos muy satisfechos y bueno, os recomiendo, os invito a ver el vídeo, ¿no? Donde se recogen esas declaraciones, esos testimonios, ¿no? De los profesores que están ahora mismo y podréis comprobar pues, que se transmite ese bienestar, ¿no? que están teniendo. En el estado de Hesse, Sí, querríamos estamos aclarar hablando. porque, claro, estamos hablando de un acuerdo que hemos firmado en este caso con el estado de Hesse, que por otra parte es un Efectivamente. estado estupendo. Sí, es un estado yo creo que poco conocido, ¿no? Con Frankfurt como ciudad más conocida, yo creo, ¿no? Por todo el mundo y, bueno, Wiesbaden capital, pero que es un estado, pues, con una oferta cultural, turística, con un aeropuerto increíble, ¿no? Internacional, con vino, es una zona de vino que siempre identifiquemos a Alemania con cerveza, ¿no? Pues Sí. estamos hablando de un estado que tiene una tradición vinícola fascinante. Y lo dicho, pues hay tal interés por parte de las autoridades alemanas, ¿no? Hay tal mimo que la verdad es que estamos sorprendidísimos y al mismo tiempo encantados, ¿no? De que esté saliendo tan bien, ¿no? ¿Cómo nos alegramos desde aquí? Sí, la verdad que sí, la verdad es que Porque estamos... cuesta mucho iniciar un proyecto de este Sí, tipo. sí, bueno, y el año pasado que yo lo llevé, ¿no? En primera persona, pues sí que la implantación, las dudas, pues, pero ahora es la satisfacción, ¿no? Del trabajo hecho, de la compañía, que pues tengo una vez más que agradecer, ¿no? Os tenemos que agradecer el apoyo constante porque sin vosotros ni Hesse, ¿no? Ni el Estado federado, y el interés y las autoridades y las personas, porque sobre todo son personas las que están implicadas y trabajando día a día, pues estos resultados no serían posibles, claro. Qué maravilla. Carlos, llevas un rato con la mano Sí. levantada y... Sí, yo quería hacer un comentario sobre la pregunta que han hecho de cómo marcar que alguien viaja con su pareja. Antiguamente, con el Profex anterior, solamente se podía indicar en el currículum. En este nuevo Profex tenemos la suerte, y creo que nos va a facilitar mucho la gestión, de que hay una pestaña en el proceso de solicitud en la que es necesario, que además que es necesario cumplimentar, en la que hay que poner si se viaja solo, si se va a viajar con pareja, si se va a viajar con hijos o si se va a viajar con pareja y con hijos. Y si se marca una de estas últimas 3, hay que indicar si la persona de tu pareja si va a participar también en el programa. Esto nos facilita mucho el trabajo, especialmente en Estados Unidos, porque nosotros sí que tenemos muy en cuenta si las 2 personas de la pareja participan en el programa para intentar ofrecerles entrevistas y pasan el proceso de admisión y sus perfiles son adecuados para ofrecerles entrevistas al menos en el mismo distrito escolar, ¿no? en una zona próxima. Esto no tiene por qué ser una ventaja, más bien es un condicionante más, porque hay que buscar un sitio donde tenga vacantes para 2 personas que igual tienen perfiles diferentes, ¿no? Pero bueno, que al menos que sepáis que en el nuevo Profex, en el Profex 2, tendréis que indicar esa información necesariamente. También lo podéis poner en el currículum. Muy bien. Hola, buenas tardes. ¿Podría hacer una pregunta? Maripaz, adelante, por favor. Sí.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, me he incorporado tarde, pero creo que no me he perdido mucha cosa. Quería hacer una pregunta general. Me interesa sobre todo el programa de Irlanda y de Canadá. La cosa es que no sé si este programa busca perfiles de profesores de escuelas oficiales de idiomas, que soy lo que soy yo. Soy especialista en inglés. Entonces, no sé, como normalmente son centros de primaria y secundaria, si nuestros perfiles encajan en la institución, en concreto en Canadá y en Irlanda. ¿Contesto yo? Muy bien. Pues sí, tu perfil encaja en Irlanda porque Escuela Oficial de Idiomas pueden estar impartiendo clase en secundaria, ¿vale? Y si tienes tienes filología, me supongo, filología inglesa, pues sí, encajarías perfectamente en Irlanda y más de 2 años de experiencia o al menos 2 años, pues sí, podrías presentarte perfectamente. O sea, sería básicamente en secundaria y dando qué materia. Español como lengua extranjera. Vale. Concha, recuerda que... y otra pregunta. Perdona, Maripaz, respondiendo a tu pregunta, en Canadá, Carlos, imagino que la situación será similar a la de Irlanda. Sí, ¿correcto? la situación es similar. Yo a todas las personas que tengan preguntas como las de Maripaz, les invito a que lean el anexo 2 de la convocatoria. En el anexo 2 de la convocatoria vienen sobre todo las titulaciones, que es lo importante, en lo que más se van a fijar, más que en la experiencia que tengáis en España, las titulaciones académicas por las que podéis participar o que son más demandadas en cada país y dentro de Estados Unidos en cada uno de los estados. Entonces, esa pregunta viene respondida en el anexo número 2. Fijaos si vuestro perfil académico coincide con las titulaciones que aparecen en el anexo 2, entonces sí que podéis solicitar esas plazas. Y además en ese anexo, Carlos, también se indica lo que comentaba, ¿no? Los niveles, las etapas en las que se van a impartir y las materias. Correcto. Muy Y luego hay que tener importante en ese cuenta anexo. que a mes de diciembre es muy difícil saber con exactitud cuáles van a ser las necesidades concretas de perfiles para agosto o septiembre del año que viene. Entonces, todo lo que decimos y toda la previsión que nosotros hacemos a un año vista siempre es teniendo un poco en cuenta las necesidades de años anteriores, pero sin poder garantizar que va a haber plazas el año que viene con ese perfil concreto, al menos en lo que respecta a la Consejería de Estados Unidos y Canadá. De cualquier manera, si solicitáis un país, por ejemplo Irlanda, en el caso de Maripaz, y no hubiera al final plazas del perfil que tú tienes, pues si cumples los requisitos de otro país, se te ofrecería la posibilidad de incluso de cambiar de país. Y si no me interesa el puesto de trabajo que me ofrecen, se puede renunciar, entiendo. Sí, claro. Sí, por supuesto. Puedes renunciar, pero ya no puedes seguir en el proceso, ya no puedes pedir que te cambien a otro sitio. Vale, muchas gracias. Sí, al hilo de lo que comentaba Carlos, es importante disculpa. Perdón, perdona, Antonio, ¿alguien tiene el micro por ahí Antonio, abierto? soy Gabriela. Quería añadir una cosa, Antonio, si no te importa. A la pregunta... no te veía con la mano levantada, discúlpame. Nada, a la pregunta que ha hecho Maripaz y que ha respondido Concha y Carlos, remitiendo al anexo 2, ¿no? También añadir que, claro, en Irlanda sí que estaría tu perfil, pero que necesita los 60 créditos de lengua española o de literatura. Si esos créditos no los tienes, no podrías acceder a Irlanda. Por eso es importante que, como decía Carlos y como ahora apuntaba también Gabriela, y ya no solo leáis el anexo 2, que obviamente tenéis que leerlo con detalle, pero yo os animaría a todos y a todas a que, digamos, consultéis a fondo la web de la convocatoria. La página web de la convocatoria, además de tener acceso a la aplicación Profex 2, contiene muchísima información, por supuesto, además de la básica de requisitos, méritos y de cómo, digamos, del procedimiento de solicitud. Tiene muchos documentos y vídeos informativos sobre los diferentes países que os pueden orientar muchísimo. De hecho, yo me atrevería a decir que el 95% de las preguntas planteadas a través de este chat, digamos, obtendrían su respuesta en la página web de la convocatoria. Yo entiendo que es una convocatoria algo farragosa, pero yo os animo de verdad a que leáis bien los documentos y la información que figura en la página web, ¿no? Porque os van a orientar muchísimo.
Y las guías. Y las guías, por supuesto, todos los documentos y también los vídeos, que por ejemplo, antes hacía alusión Sonia a un vídeo promocional que hicieron sobre el programa en Alemania, en Hesse, ¿no? Y bueno, pues dicho lo cual, veo por aquí manos levantadas. Rodolfo, ¿querías decir algo? Sí, bueno, quería hacer un comentario, aunque ya no sea asesor en Canadá. Me parece que el compañero de Canadá no está en la reunión, ¿verdad? No le quiero pisar el terreno. Por la pregunta de esta profesora de escuela de idiomas. En Canadá técnicamente se puede solicitar las plazas y otro profesor de idiomas, pero las opciones son mínimas porque la mayor parte de las plazas son de primaria y en las plazas de secundaria se pide en muchos casos especialidad científica para dar matemáticas y otras cosas, con lo cual opciones tiene, pero son muy pocas. Simplemente esta aclaración por esta persona. Muy bien. Ya nos vamos acercando al final, pero veo que hay una pregunta. Aquí aparece una I y una F. Por cierto, Kim, un compañero de Estados Unidos. Joaquín, no sé si nos oye. Joaquín Sardá. Hola, ¿qué tal? Sí, muy bien. Compañero asesor en Estados Unidos. Buenas tardes, que no te había visto hasta ahora. Teníamos una pregunta de una persona que se identifica como IF. Por favor, adelante. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, mi nombre es Iris. Quería simplemente, he puesto una pregunta en el chat y hay alguien más que también la ha puesto y yo he leído el anexo y dice claramente que las titulaciones tienen que ser de filología o traducción y simplemente quería saber Depende del destino. En Alemania, estoy hablando de Alemania. Vale. Y simplemente quería saber si uno es profesor de alemán en secundaria, es decir, que se ha pasado la oposición de alemán, pero la titulación no es ni filología ni traducción, es historia. En ese caso, se admitiría la solicitud a trámite con el C2 de alemán. Sonia, yo creo que sería conveniente que tú respondieras a esta pregunta. Sí, es verdad lo que, bueno, creo que he respondido a una creo que había dos preguntas, ¿no? En concreto en el chat, sí. Y bueno, pues he referido a lo que aparece en ese anexo 2, ¿no? De titulaciones requeridas. Es verdad que lo que es el proceso de admisión es un proceso inicial, ¿no? Es la primera fase. Y ahí, claro, va a haber una admisión en función de esos requerimientos, ¿no? Esos requisitos que aparecen en la convocatoria. También es verdad que hay una serie de variables que influyen, ¿no? Y que, por un lado, tenemos, lo dicho, la remisión, ¿no? A esos requerimientos, a esos requisitos, pero por otro lado también tenemos pues otra variable que es el número de personas candidatas, los perfiles, más allá de la titulación, ¿no? El nivel de lengua de alemán, porque lo que sí, por ejemplo, una de las cuestiones que nos han quedado muy claras, ¿no? En estos cursos y a través de estas 10 personas de las que hablaba antes, ¿no? Estos 10 profesores que están ahora mismo en activo, es que realmente en la convocatoria se solicita un B2 pero, de alemán, pero sería conveniente tener un nivel más alto, ¿no? De hecho, en la guía este año decidimos poner un glosario, ¿no? De términos, porque cuando uno se integra en un contexto educativo, en una escuela, ¿no? En un colegio alemán, pues seguir los claustros, participar en la vida escolar, atender a las familias, lectura de documentos jurídicos, administrativos, pues requiere realmente un nivel alto de alemán, ¿no? Entonces, lo dicho, pues tendríamos que ver una serie de variables, lo consultaríamos también con Madrid, ¿no? Y ver un poco, pues si... De todas formas, Sonia, con la Sí. convocatoria en la mano, si vemos el anexo 2 para Alemania, y esto son las titulaciones que digamos Sí, que ha requeridas. solicitado el Ministerio de Educación de Hesse, Sí. digamos, las titulaciones requeridas son todas del ámbito lingüístico. Sí. Con lo cual entiendo que en este caso, si una candidata, en este caso, solicita una plaza para Alemania, me temo que esa solicitud no se va a poder admitir. No se va a poder admitir, sí, es un poco lo que yo le contestaba, ¿no? Sí que estoy intentando, de alguna forma, si tenemos dos candidatos, ¿no? Y esa persona, pues, pero no creemos que sea el caso. Es verdad que van a impartir clases de español para extranjeros, ¿no?
y hay que tener unos conocimientos lingüísticos, o sea, enseñanza de lenguas extranjeras, sobre todo, ¿no? O sea, español o otras lenguas. Eso es... Sí, es que claro, esto es ten en cuenta, Inés, que estos son, digamos, los requisitos que ha marcado, digamos, nuestra Autoridad contraparte, alemana. que son las autoridades alemanas, ¿no? Mm. No es una cosa que dependa de nosotros, aunque somos intermediarios, que duda cabe, ¿no? Pero, bueno, pues unas autoridades, vamos, alemanas quienes han marcado este requisito y, por lo tanto, digamos, debe cumplirse para que la solicitud sea admitida a trámite. En este caso, pues Inés, lo lamentamos muchísimo, pero Alemania como país de destino no lo podrías contemplar porque no se podría admitir tu solicitud por no cumplir con uno de los requisitos específicos marcados por el país. Pero, ¿puedes valorar otro destino, quizá? No, ningún otro. Soy profesora de alemán en secundaria. Soy profesora de lenguas extranjeras. Tengo experiencia en inglés también. Sí. Y claro, evidentemente puedo enseñar castellano, pero mi titulación de acceso a oposición no es ni una filología ni una traducción, es una historia. Claro. De todas formas, son asuntos que, bueno, pues que llegado el momento, pues bueno, nosotros siempre, digamos, con todas las autoridades educativas con las que firmamos acuerdos, tratamos de que los perfiles sean lo más amplios posibles, ¿no? Precisamente para dar cabida a casos, pues como puede ser el tuyo, que estás perfectamente cualificada, ¿no? Para, digamos, desde luego, se te presupone, por supuesto, la competencia en alemán y el ejercicio, ¿no? Que te avala. Pero claro, al fin y al cabo, quienes marcan las reglas del juego, en este caso, con requisitos específicos, son ellos, ¿no? Así que, bueno, pues tienes, lo lamentamos mucho, ojalá en alguna convocatoria se pueda, Iris, se pueda ampliar el perfil o que, digamos, reconsideres el destino y puedas optar para otro país. No me interesa. Bueno, pues nada, a ti. Joana, ¿cómo vamos de tiempo? Bien, ¿queda alguna pregunta por contestar? Sí, buenas tardes. Uy, perdón. Yo tenía una pregunta rápida. Los certificados de idiomas de la Escuela Oficial de Idiomas, como no están en el anexo 4, entiendo que no cuentan. Sí que están en el anexo 4, ¿eh? Sí, pues no las he visto. Sí. Entonces, certificados de la EOI sí que son válidos. Claro, y por supuesto. Sí. Vale. Y la otra pregunta que tenía era, yo tengo menos de un año de experiencia porque acabo de empezar. ¿Tengo alguna opción? No. Me tengo que esperar, ¿no? El mínimo son 2 años. Claro, sí, porque es que... Tendrías que esperar a la siguiente. Exacto, ¿no? El tiempo pasa volando, pero quiero decir... o sea, perdona, ¿estás en tu segundo año ahora, quieres decir? No, es mi primer año trabajando. Vale. Si estuvieras en tu segundo año, podríamos verlo, pero estás en tu primero, no, hombre. ¿Y esta convocatoria sale todos los años? Sí, esta convocatoria sale desde el año 86, luego luego tendría que haber una hecatombe para que no saliera adelante el año que viene. Entonces, de cara al año que viene sí que ya podría. Claro que sí. Vale, perfecto, anímate. Muchas gracias. Venga. ¿Alguna pregunta más, por favor? Sí, tenemos otra mano. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Quién habla, por favor? Sí, Rubén Osuna. Hola, Rubén. Luego te damos paso orale, ¿vale? Vale. Rubén, adelante. Sí, mire, yo trabajo en Alemania de profesor enseño alemán también desde hace 7 años, en el estado de Hessen, concretamente en Wiesbaden. Y entonces, bueno, yo tenía 2 preguntas. La primera, en el tema de la experiencia, bueno, yo trabajo en una escuela, no es reglada, es una escuela privada, pero también me darían un documento de la experiencia de 7 años. Imagino que eso cuenta, aunque no sea reglada de un colegio público, ¿verdad? La cuestión ¿es enseñanza reglada o es enseñanza no reglada? O sea, aquí lo que menos importa es la titularidad, que es un colegio público o es un colegio privado. La cuestión es si las enseñanzas... Pero quiero decir, ¿son enseñanzas regladas equivalentes, por ejemplo, a primaria o secundaria en España? ¿O es una especie como de academia o algo así? Es lo que... No, es reglada. Yo trabajo en mi caso para... profesor de alemán para el Colegio de los Estados Unidos. Hay como base de Estados Unidos en Alemania y yo trabajo en una de ellas. Pero contratado por Alemania, por el Departamento de Educación de Alemania. Alemania es la que me paga, vaya.
Sí. Pues yo entiendo, Sonia, corrígeme si me equivoco, que no habría ninguna pega para que, digamos, admitirlo como candidato. Si reúne los requisitos. Claro, si reúne los requisitos, efectivamente, ¿no? Además jugaría con la ventaja de la vivienda, me imagino. Sí, yo tengo vivienda ya, sí. Pero bueno, la segunda cuestión era que, porque claro, yo tengo mi contrato ahora mismo indefinido, pero sí que me gustaría enseñar español realmente. Entonces, en el tema este, ¿qué te ofrecerían? ¿El contrato si eres seleccionado un año o hay posibilidad de continuar que el centro, no sé, te ofrezca más años o no necesariamente mediante el programa, sino paralelamente hay opciones de quedarte en un futuro o te largan y tienes que buscarte la vida al cabo? Porque claro, Sí, te hemos entendido, Rubén. Sí. El programa hoy por hoy permite la renovación por un año más. Quiero decir, sería hoy por hoy, ¿no? Sí. Aunque, digamos, estamos intentando negociar. Sonia, dime si estoy en lo cierto, que digamos que la participación en el programa se extienda algún año más, pero de momento lo que tenemos hoy firmado es una participación máxima de 2 años. Sí. En el marco del programa. En el marco del programa. Vale. Luego ya fuera del marco del programa, aquí no podemos hablar, pero en el marco del programa de momento son 2 años. Claro, ya luego puede ser que, o puede ser que no. Vale, Muy muchas bien, gracias. pues nada, Rubén, anímate y muchas gracias. Mucha suerte, Rubén. Aurale, no sé si es tu nombre o sí. Vale, muy bien. Sí, Aurale, adelante, por favor. Bueno, no sé por qué se escribe Aurale. Aura. Aura, pues nada. Bueno, yo soy graduada en educación primaria y estaría interesada en ir a Irlanda. Y estoy viendo que piden el máster del profesorado. ¿Es así? Sí. Sí, vamos, tienes que tener el máster sí o sí, pero de todas maneras plazas para primaria no se ofertan en Irlanda, solamente plazas para secundaria. Ah, vale. Entonces, Sí, en el caso de que pidan el máster es solo en el caso de Irlanda, en otros sitios no piden el máster del profesorado. Es que la cuestión es que el único país que ofrece plazas, bueno, los únicos países que ofrecen plazas de primaria son Estados Unidos y Canadá. ¿Sabes? Vale. Para Alemania y para Irlanda y para China, las plazas son para secundaria y bachillerato o equivalente, ¿vale? Luego para poder participar, tendrías que optar por uno de esos 2 destinos. Y ese es el motivo por el cual, pero vamos, hay muchas plazas de maestro, sobre todo en Estados Unidos. En Canadá oferta muchas menos, lógicamente. Son un total de 10 plazas para Canadá, pero para Estados Unidos, de hecho, el grueso de la oferta, Rubén, es para primaria, ¿es así, verdad? Y Rubén, Carlos, perdona, ya me estoy liando con los nombres. Carlos, ¿puedes activar el micrófono? Sí, perdón. Gracias. Hay tanto para primaria como para secundaria, tanto tal y como viene en el anexo. En el anexo número 2, donde aparecen las titulaciones que se exigen, hay plazas de primaria y de secundaria, y también de filología, lo que pasa es que hay poquitas. Hay más posibilidades, eso en Canadá. Hay muchas más posibilidades para maestros, desde luego, en Estados Unidos. En Estados Unidos la demanda de maestros es altísima. Entonces, claro, hay que animarse a cruzar el charco. No todo el mundo está dispuesto o tiene entre sus prioridades el venir aquí, ¿no? Y eso lo entiendo y vamos, no hay problema. Pero sí que, desde luego, las oportunidades para los maestros, tanto en Canadá como en Estados Unidos, es mucho más alta. Antonio, si te parece, podríamos dar paso a 2 preguntas más. Lo digo por el tiempo. Muy bien. Adolfo, ¿tienes la mano levantada? Oye, Adolfo, Rodolfo, ¿tienes la mano levantada? ¿Querías añadir algo? No, simplemente es que vale. antes leí 2 veces, no. Vale. Pues, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta más, por favor? ¿Puedo? Sí, por favor. Sí. Adelante. Vale. Hola, Beatriz. Hola, ¿qué tal? Estaba mirando la convocatoria. Bueno, yo soy profesora de formación profesional de TESEAS y bueno, tengo el graduado en Ciencias del Deporte y maestra de Educación Física. Por lo que veo de Educación Física no hay nada, sino tendría que ser por primaria, por la especialidad de primaria, imagino, ¿no? Vale, y luego en cuanto al documento que yo tengo que pedir a la directora,
¿hay algún modelo o alguna cosa que me ayude? Porque quiero hablar esta semana con ellos. No tenemos modelos, pero ya verás en la convocatoria, en la resolución de convocatoria se indica, digamos, la información, el contenido que tiene que tener ese documento. ¿Vale? ¿Y tiene que ser en inglés el documento? No. ¿No hace falta que esté escrito en inglés? Hablas del documento en el que, digamos, la directora de la escuela, digamos, indica la experiencia docente, lo que impartes, que es la jornada completa, y luego tiene que ir visado. Si es un colegio privado, has dicho, ¿no? Sí, es concertado, lo que pasa que es verdad que el Vale, grado superior pues tiene es que ir también firmado por el inspector o inspectora del centro. Pero bueno, toda la información que tiene que tener, ¿no? Del contenido que tiene que tener ese certificado aparece en la resolución de convocatoria, ¿eh? Pero vamos, no te preocupes que como tú hay muchísimos casos. Eso sí, es importante que venga con el sello y la firma del inspector, que digamos del que depende el centro, ¿vale? Y puede ser en español. Vale. Gracias. Anímate. No sé. ¿Una pregunta más? Una pregunta más ya y ya llevamos un poco de, ya digamos, un poco, ¿no? Porque la duración de la sesión era como de unos 50 minutos y ya nos alegramos de que haya habido preguntas, pero tenemos que ir cerrando ya. Una última pregunta, por favor. ¿Puedo hacer una pregunta? Marina, por favor. Hola, buenas. También es en relación a las plazas de Irlanda. Gabriela había comentado que eran necesarios 60 créditos para optar a la plaza. 60 créditos en filología hispánica o relacionados con lengua y cultura española, pero a la vez... Lengua y literatura. Lengua y literatura, claro. Yo tengo el máster de L, entonces no es exactamente lo mismo. Pero claro, también comentabais que tampoco sabéis exactamente el perfil de las plazas que van a ser necesarias cubrir. Entonces, si por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo en mi caso yo soy de música y de inglés y de otras especialidades. Si fuese necesario cubrir, por ejemplo, una plaza con un perfil muy concreto, ese requisito de los 60 créditos en lengua y cultura española, entre comillas, se podría pasar por alto. No sé si me explico. Sí, te explicas. No creo que dejen pasar por alto los 60 créditos porque es uno de los requisitos que la agencia que registra a los profesores pone para que vosotros podáis ejercer como profesores en un centro de secundaria. Entonces, esos 60 créditos de lengua y literatura española se tienen que tener, pero es verdad que también la convocatoria dice que puede ser en el grado o en el posgrado, es decir, que si tú tienes un máster de L, se te podría considerar los créditos, aunque tú no tengas una filología hispánica, o pues se te pueden considerar esos 60 créditos por parte del máster, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias. Sí, pero Marina, tienes que partir de una titulación que se indica en la convocatoria, que es una titulación que sería graduados o licenciados en estudios hispánicos o en el ámbito de la lingüística, ¿vale? De las lenguas modernas, sí. En ese caso no hay problema porque lo cubro, de acuerdo. Muchísimas gracias. Ánimo. Muchas gracias, pues. Gracias, Joana, gracias. Gracias a todos, Hola, a todas, y ya le damos paso a Joana, para que cierre la sesión. Bueno, pues creo que ha sido bastante productivo. Hemos tenido muchos participantes y continuamos, aunque no nos veamos aquí ahora en línea, nuestro correo, nuestros canales, todo lo tenemos abierto también después del 8 de enero, pero sobre todo aprovechando ahora durante el tiempo de presentación de solicitudes. Quiero dar las gracias especialmente a todos los compañeros de aquí y de allí. Y de allí quiero decir de allá y de acullá, allende los mares y de Europa, y sobre todo a todos los participantes. Os animamos a presentar la solicitud, es una experiencia magnífica, aquí hay muchos de nosotros que hemos pasado por ella y seguro que es muy satisfactoria. Así que muchas gracias y mucho ánimo. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Suerte y gracias y felices fiestas. Igualmente. Muchas gracias, buenas tardes.